Listo, ahora sí está grabando. Listo, entonces hoy la temática va a ser del movimiento armónico simple, la energía, de cómo se obtiene la energía. Entonces ustedes ya saben que la energía se conserva. Entonces, vamos a partir desde un punto de que es la energía potencial elástica, ¿listo? Entonces se representa con una U y lo vamos a representar con una letra sub E, que va a ser energía elástica, ¿listo? Energía potencial elástica. Y esto va a ser igual a un medio de la constante K por un X al cuadrado. Esta va a ser mi energía potencial elástica. Ahora bien, la energía cinética. La energía cinética la representamos con una K, la cual va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces yo sé que la energía se conserva. Entonces, la definición es la siguiente. Yo digo cuando la energía se conserva, la conservación de la energía es la siguiente. ¿Listo? Entonces, la siguiente. Entonces, yo digo que la energía cinética va a estar dada, la conservación de la energía es igual a a la energía potencial elástica, más a la energía cinética del objeto, ¿listo? Ahora, yo sé que voy a reemplazar la energía potencial elástica y la energía cinética. En este caso sería que la energía va a ser igual a un medio de K por X al cuadrado. K por X al cuadrado. Recordemos que K va a ser la constante de elasticidad de un resorte. Y X va a ser una posición cualquiera. ¿Listo? Más K, que va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces yo digo que esta energía es la energía total del sistema. ¿Listo? Entonces esta es la energía total del sistema que se está dando en este ejercicio del movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces esta es la conservación de la energía. ¿Listo? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, yo puedo decir también, en un punto aparte, yo puedo decir que en los puntos extremos es la amplitud máxima. En este caso, cuando X, o sea, la posición X valga igual a la amplitud, o que X valga igual a menos la amplitud. ¿Listo? Este menos me indica la dirección de la amplitud. Entonces, en este caso, entonces, por lo tanto, su velocidad es 0. ¿Listo? Es 0. Lo cual la energía mecánica en estos puntos es la siguiente. ¿Listo? Entonces, pues volvamos al ejemplo de lo que es el movimiento armónico simple. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener una masa, esta vez de 100 gramos. Este va a ser su punto de partida, la masa en equilibrio. Ahí va a estar el punto de partida. Y pues, si lo elongamos, miren en la parte izquierda, acá donde estoy señalando con el puntero, es
la energía cinética. Vemos que no hay energía cinética porque no hay movimiento. La energía potencial, si yo lo subo o lo bajo, va a cambiar. Si yo lo bajo, miren que cómo va a cambiar la energía potencial. Y si yo le doy una altura máxima, en este caso va a ser ¿A qué va a ser? A va a ser desde el punto de partida hasta cuando le diga altura 0 metros, ¿sí? Esa va a ser la elongación máxima, que va a ser A. Y digamos, en este caso, voy a decirle que me dé cuál es el desplazamiento a partir de este ejemplo. Vamos a poner lento. Miren lo que va a hacer la flechita. Va a cambiar en este sentido. Y acá vemos cómo la energía cinética cambia con la energía potencial elástica. ¿Sí? Y vemos aquí en la tercera columna una energía térmica. Esta energía térmica es la que cuando yo hago este movimiento va a ir con la fricción del aire. ¿Listo? Va a ir friccionándose con el aire. Si lo pongo todo normal, pues se va a ir deteniendo hasta un punto en el que ya las energías valgan, la energía cinética valga cero, y la energía potencial gravitacional, pues va a valer una cierta cantidad, porque miren lo que hace. La energía potencial gravitacional, mire, cuando tiene una altura cero, pues va a valer cero. ¿Sí? Ojo con la energía potencial elástica, que es la tercera columna. Si yo lo suelto en este momento, mire cómo va a variar. ¿Sí? Este es un caso de la vida real, porque se está friccionando con el viento y puede ser que vaya perdiendo energía a partir de que con la fricción del viento, para que se conserve la energía, deba tener una energía calórica. ¿Listo? Entonces, según este sentido, volvamos a la pizarra, tenemos que si la energía mecánica es la suma de la energía potencial elástica y la energía cinética, pues voy a obtener lo siguiente. Rescato esta ecuación, la rescato, ¿listo? La rescato y digo que la energía va a ser igual a un medio de la constante K por X, pero X ¿quién es? A y menos A. O sea que yo lo puedo colocar como más o menos A al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad, pero acordémonos que la velocidad en los puntos A y menos A va a ser cero. ¿Listo? Al cuadrado. 0 al cuadrado me da 0, por m me da 0 y por esta constante me va a dar 0. O sea que esto en sí me va a dar 0. ¿Listo? Acordémonos también que un número, cualquier número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, me va a dar positivo. ¿Listo? Entonces me va a decir que la energía mecánica en esos puntos A y menos A va a ser igual a un medio de K por A al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es la energía mecánica para esos puntos que tenemos allí. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Esa es la fórmula de ecuación. Esta es la ecuación que rige para cuando tenemos un XA y un X menos A. O sea, la amplitud máxima que pueda tener el resorte. ¿Listo? La energía mecánica. Porque estamos hablando aquí de energías. ¿Listo? Ahora bien, vamos a decir que en la posición de equilibrio
Entonces, acá les voy a escribir. En la posición de equilibrio, la posición de equilibrio es la posición, valga la redundancia, la posición 0, ¿listo? Que es donde parte el móvil, ¿listo? Es la posición de equilibrio entre la masa y el resorte, ¿listo? Por lo cual la energía mecánica es la siguiente. La energía mecánica es la siguiente. ¿Listo? Entonces, igual, volvamos al ejemplo del muelle. Vamos a ver los vectores. Entonces voy a tener un vector velocidad, ¿listo? Porque acá se mide la velocidad. Y voy a tener un punto, no, 150. ¿Listo? Entonces voy a tener la masa en equilibrio. ¿Listo? Este va a ser mi punto de partida. Entonces, si yo le hago los vectores de velocidad a partir de la caracterización del movimiento armónico simple, miren cómo va a cambiar la dirección del vector. Vamos a hacerlo más lento para que lo puedan ver. El vector va a cambiar. ¿Listo? Entonces, un momentico. Lo elongo un poco más y ustedes van a darse cuenta dónde es la velocidad máxima. ¿Dónde puede ser la velocidad máxima? ¿Ah, muchachos? ¿Dónde? Hasta donde termina la flechita verde, o sea, como el punto máximo. No, la velocidad máxima es en la mitad, en el punto de equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, lo vamos a parar. Ah, perdón. Lo vamos a alongar otra vez. Ahí está ese vector. Y miren cómo va a cambiar la flecha. ¿Sí? Disminuyó. Y aquí luego va a aumentar. Y luego aquí, después de esto, va a disminuir. ¿Listo? Entonces la velocidad máxima en este punto, en el punto de partida, en el punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, si yo hago eso en el punto de equilibrio, o sea, en el x igual a 0, o sea que ahí va a ser la velocidad máxima. ¿Listo? La velocidad va a ser máxima. Entonces, en este caso, volvemos a esta ecuación. Voy a borrar esta parte. ¿Listo? Entonces, se dice lo siguiente. Listo. Entonces se dice lo siguiente. Volvemos a esta ecuación. Voy a seleccionar otra vez, la voy a rescatar. La vuelvo a rescatar. Y decimos que volvemos a hacer la misma analogía. Que va a ser igual a 1/2 de K. Pero acordémonos que la posición, ¿cuál es? La posición va a ser 0. Entonces, 0 al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero acordémonos que en ese punto 0, la velocidad es máxima al cuadrado. O sea que la energía va a ser igual. 0 al cuadrado me da 0, por K me da 0, por 1/2 me da 0. Pues esto me va a dar 0. ¿Listo? ¿Y cómo me queda? Me queda 1/2 de la masa
la velocidad máxima al cuadrado, pues me va a dar la velocidad máxima al cuadrado. ¿Listo? O sea que en este punto, la energía total del sistema, la energía mecánica, en este punto me va a dar la energía cinética. ¿Listo? La energía cinética. Conclusión. Cuando yo estoy en los extremos de A, perdón, estos son los puntos. Perdón. La amplitud máxima. ¿Listo? Entonces, esto es cuando tengo punto extremo. Y esto es cuando tengo un punto de equilibrio. Listo. Entonces, conclusión. Cuando tengo un punto extremo, va a ser igual a la energía potencial, elástica. ¿Listo? Y cuando estoy en el punto de equilibrio, va a ser la energía potencial, la energía cinética, perdón. ¿Listo? Entonces va a ser la energía cinética. ¿Listo? Entonces, eso es para las energías en esos puntos extremos. Profe, Ahora, dime. ¿será que ahorita podemos hacer un ejemplo? Digamos que hoy es solo la teoría y ya después de que volvamos de Semana Santa, ahí sí vamos a hacer el ejemplo, ¿listo? Vamos a hacer ejercicios sobre esto. Pero por el momento, Ya nos ahorita quedan solo 4 días de estudio. ¿Cómo? Dime. Samuel. Bueno, el caso. Entonces voy a borrar esta parte. ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Entonces, voy a tener lo siguiente. Entonces, esto es el punto, los puntos extremos, ¿listo? Ahora, para la energía, perdón, vamos a partir desde un punto. Okay. Para la expresión de la aceleración, se determina por la segunda ley de Newton. Profe, qué pena. El punto extremo es con energía que. Punto extremo, sí, energía potencial elástica. Ok. Entonces, por la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. Y la ley de Hooke. ¿Listo? Entonces decimos que para la expresión de la aceleración de un movimiento en donde estamos hablando de energías, ojo, no quiero que se confunda con lo que vimos anteriormente, ¿listo? Sino para el caso de las energías, ¿listo? Para el caso de las energías van a tener la ley de Newton y la ley de Hooke. En este caso, la ley de Newton, ¿cuál es? La segunda ley. ¿La segunda ley cuál era? Fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Y la ley de Hooke cuál era? Fuerzas igual a menos K por X. En este caso vamos a hacer X, porque el delta X, acordémonos que es X final menos X inicial, pero X inicial va a ser 0. O sea que yo solo voy a coger una X. ¿Listo? Entonces yo puedo igualar estas fuerzas. Son iguales. Van a ser iguales en este caso. ¿Listo? Entonces ahora voy a reemplazar esas fuerzas. Entonces reemplazo la fuerza. La masa por aceleración va a ser igual a menos K por X. ¿Listo? Entonces vamos a tener una igualdad de fuerzas.
¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos hallar la aceleración. Entonces, despejamos de la masa por aceleración, despejamos la aceleración. Nos va a quedar que la aceleración va a ser igual a menos k por x, todo dividido entre la masa. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta es la aceleración en caso de las fuerzas conservativas, de la conservación de la energía, para un movimiento armónico simple. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? Profe, qué pena. Esto que dice abajo de lo de la explicación de la expresión de es que ¿Estas? no entiendes. No, lo que está al lado, acá. ¿Sí me hago entender? Arriba. ¿Esto? ¿Qué significa la menos K y la X? ¿Esto qué es? Nosotros que hemos visto. Esa es La la letra. fórmula de Hooke, ¿no? La ley de Hooke. Muy bien. Ah, Esta es ok. la ley de Hooke. ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. Muy bien. Entonces yo puedo igualar fuerzas. Puedo decir que la fuerza, la ley de Newton es igual a la ley de Hooke. Reemplazo los valores y me va a quedar que la aceleración es igual a menos k por x, todo dividido m, que va a ser la masa. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a hablar sobre el péndulo simple. Entonces, para terminar esta sesión de lo que es un péndulo simple y cómo se puede llegar a partir de la comprensión de lo que hemos visto sobre el movimiento armónico simple. Entonces, política. Sí, la otra semana, la otra sesión, ¿cuándo es la otra sesión? El miércoles. Sí, el miércoles trabajan en esa sesión y de hoy en 8 es la presentación para el quiz. Entonces se va a hacer el quiz. ¿Dime? Sí, la presentación del quiz. ¿Y ya? ¿Listo? Entonces vamos a ver el péndulo simple. Entonces vamos a obtener que un péndulo simple, ¿qué es? Digamos, una cuerdita y en esa cuerdita va a estar una masa. ¿Listo? Ese es un péndulo simple. Que yo lo puedo elongar un cierto ángulo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener igual la masa. ¿Listo? Va a ser la masa. Ahora, el ángulo que forma va a ser llamado alfa. ¿Listo? Ahora, nosotros sabemos que un péndulo simple, si yo hago esta trayectoria, pues va a ser igual a esta trayectoria. ¿Listo? Entonces, va a ser algo así parecido, más o menos. ¿Listo? Listo. Entonces tengo esta trayectoria. Ahora, aquí en la posición de equilibrio, porque ahí está quieto y si yo lo dejo quieto, pues va a quedar así. En esta posición vamos a tener dos vectores. Entonces, parte desde la bolita hacia abajo y eso se va a conocer como el peso. ¿Listo? Entonces este va a ser el peso que va a estar representado por omega. ¿Listo? Y va a tener otro vector que se contrarresta, que ustedes por allá lo vieron que se llamaba supuestamente la normal, pero en este caso como es una cuerda, es una tensión. ¿Listo? Es una tensión.
Acordémonos que la tensión tiene vector y el peso también va a tener un vector. ¿Listo? Entonces, acá en este caso, cuando yo lo tengo en este instante, esto va a ser de la siguiente manera. Va a cambiar de esta manera. Perdón, cambiar de esta manera. Entonces, ¿dónde qué? Donde el peso siempre, digamos, va a ir hacia abajo. Este va a ser el peso. Y esta va a ser igual la tensión. ¿Listo? Va a ser la tensión. Ahora bien, este peso va a estar compuesto por otros dos vectores. ¿Listo? Entonces este lo voy a hacer con azul. Entonces va a ser un vector de esta manera. Ahí. Ese vector va a ser llamado el vector, el peso tangencial. ¿Listo? Es WT. ¿Listo? Que también va a ser un vector. Y luego vamos a tener otro vector por acá. Por ahí. Que este va a ser mi vector peso, pero este peso va a ser normal. ¿Listo? O peso perpendicular, también lo pueden llamar. Pero va a ser peso normal. ¿Listo? Si yo hago esta proyección, pues me va a dar un para eso, esa cosa. Eso, paralelepípedo. Bueno, esa cosa. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen esto, pues van a hacer una proyección de vectores. ¿Listo? Ahora, este ángulo alfa que ustedes ven acá va a ser igual al ángulo que forme esta parte. Lo voy a hacer con color verde. Va a ser igual a este ángulo por ángulos congruentes. ¿Listo? Entonces van a ser iguales. ¿Listo? Voy a borrar esta parte de abajo. ¿Listo? Entonces, acordémonos de las variables que vamos a utilizar. Entonces tenemos la tensión. La tensión. El omega, que va a ser el peso. ¿Listo? El omega t, que va a ser el peso tangencial. ¿Listo? Vamos a tener otra variable que va a ser el omega normal, que va a ser el peso normal o peso perpendicular. ¿Listo? Vamos a tener eso. Y listo. Esos van a ser mis 4 variables. Y pues el ángulo, ¿no? Entonces. Entonces, voy a tener una componente tangencial. Voy a hacer voy a determinar la componente tangencial, que es la que voy a necesitar más adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a tener componente tangencial. Entonces, para la componente tangencial, yo voy a utilizar este ángulo que ustedes ven acá en este triangulito pequeño. ¿Listo? Voy a tener en cuenta este triángulo. ¿Listo? Entonces, la componente tangencial va a ser igual. Entonces, voy a utilizar el seno de alfa. ¿Listo? Alfa, sí. Que este es el ángulo alfa y este es el ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, tengo el seno de alfa. Ustedes saben que la propiedad del seno, ¿cuál es?
cateto. ¿Se acuerdan? Cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser mi cateto acá opuesto? ¿Cuál va a ser mi cateto opuesto acá? El opuesto al ángulo, ¿cuál es? El peso tangencial. ¿Listo? Va a ser mi peso tangencial. Y lo voy a dividir por la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál es? El peso. Este va a ser el peso. Ah, ahí está escrito. El peso. Este va a ser el peso. ¿Listo? Dividido el peso. ¿Listo? Ahora bien, resulta que este peso va a ser negativo por el lado del movimiento. El movimiento va hacia la izquierda. Entonces, en este caso, este peso va a ser negativo. ¿Listo? Por el movimiento tangencial también. ¿Listo? O sea que si el peso va hacia la derecha sería positivo, No, 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 ¿no? no, no. Es por el peso tangencial. ¿Listo? Peso tangencial. Ojo con lo que estoy diciendo. Peso tangencial. Porque ahorita vamos a ver el peso normal y el peso normal va a estar dado por el positivo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que está contrarrestando la tensión de la cuerda. ¿Listo? Eso va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, si yo despejo de acá el peso tangencial, me va a quedar de la siguiente manera. El peso tangencial va a ser igual a menos el peso por el seno de alfa. ¿Listo? Entonces yo sé que el peso tangencial va a ser igual a, ustedes saben el peso, lo voy a escribir por acá. El peso a qué es igual? A la masa por la gravedad, ¿no? Que eso ustedes lo vieron. Entonces lo reemplazo en el peso. Entonces masa por gravedad por el seno de alfa. ¿Listo? Entonces esta va a ser la ecuación para determinar el peso tangencial. ¿Listo? Ahora, esta va a ser la componente tangencial. Ahora vamos a ver la componente perpendicular. ¿Listo? 15 minutos. La componente perpendicular. Entonces, en este caso, ¿cuál es la que va a regir? Pues la opuesta del seno, que va a ser el coseno. ¿Listo? Entonces va a ser coseno de alfa. Va a ser igual. El coseno de alfa en trigonometría, ¿a qué era igual? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Voy a borrar esta parte para no borrar el dibujito. Y voy a tener que esta componente. Entonces, esta componente. Entonces, reemplazo los valores de cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, coseno de alfa va a ser igual. El cateto adyacente de este ángulo, ¿cuál es? La componente del peso normal. ¿Por qué? Porque este vector, si yo hiciera una traslación de este vector acá, pues me va a dar exactamente igual. ¿Listo? Por suma de vectores. ¿Listo? Acuérdense de la suma de los vectores, que los vectores se suman con cabeza y cola. ¿Listo? Ahora, eso va a ser la componente del peso normal o perpendicular, dividido por la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa la comparten y es el peso. ¿Listo? Y el peso va a ser positivo porque lo que yo les dije anteriormente contrarresta la tensión de la cuerda. ¿Listo? Entonces voy a tener que el coseno, no, que si yo despejo de acá la componente normal del peso va a ser igual a el peso por el coseno de alfa. ¿Listo? Pero ¿quién es el peso? Entonces vuelvo y lo repito. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces tengo masa por gravedad por el coseno de alfa. ¿Listo? Entonces esta va a ser mi ecuación
para la componente normal. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá de estos dos pasos? No creo que haya, la verdad. La componente normal. ¿Listo? O perpendicular, como ustedes la quieran llamar. ¿Listo? Muchachos, volvemos, nos conectamos que ya se acabó el tiempo de Zoom.